Muy buenos días, amable audiencia de SBC Noticias. Estamos una vez más con ustedes aquí y hoy vamos a retomar un poco de la historia colombiana, de esa historia que a veces no se cuenta y que es necesario que recordemos, porque la historia nos ayuda también a vivir el presente y a recordar esa época que a veces ignoramos, sobre todo las nuevas generaciones. Y para recordar ese tiempo estamos aquí con el doctor Emiro Bravo Muñoz, abogado y hombre que sabe de historia. Doctor Emiro, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Santiago. Muchas gracias a SBC Noticias, a usted y sobre todo a esta gran audiencia que nos escucha. Y vamos a hablar, doctor Emiro, de una historia que usted conoce muy bien porque hizo parte de ese movimiento político que por estos días estuvo cumpliendo 50 años de lo que se llamó la toma o la recuperación o el robo, como dicen otros sectores, a la espada de Bolívar, que fue ¿en qué fecha fue que se la llevaron? 1974. Sí, la fecha fue en un enero, ¿no? Sí, señor. 1974, empezando el año. Empezando el año, se estaban cumpliendo 50 años, un operativo que hizo Álvaro Fayad, que le decían el turco, pero no era turco porque era de origen kurdo. El doctor Emiro Bravo perteneció al movimiento 19 de abril y queremos que nos retome un poco de esa historia. ¿Por qué surge el M-19? Primero que todo, doctor Emiro, ¿por qué surge el M-19? Gracias, doctor Santiago. En primer lugar, yo creo que debemos contextualizar un poco el momento histórico antes de la aparición del movimiento 19 de abril. El 9 de abril de 1948 en Colombia fue asesinado Jorge Eliezer Gaitán, un hombre del pueblo, un líder carismático, muy querido por los colombianos. Desde los años 30, Colombia venía en un enfrentamiento muy fuerte entre liberalismo y conservatismo, los dos partidos tradicionales colombianos. Digamos que el clima de ese enfrentamiento de los 30 y 40 se da en el 48. Se desata una violencia impresionante, sobre todo en los campos. Liberales y conservadores se odiaban a muerte solo por tener un partido. Algunos jóvenes hoy no comprenden eso. Pero para que hagamos como una comparación, como sentar a un uribista con un petrista juntos radicales. Muy difícil que haya un acuerdo, algo político entre ellos. Conservatismo y liberalismo era una guerra, el país vivía una guerra civil. Se dio tan fuerte la violencia después del 48, sobre todo en los años 50, que los mismos que desataron la violencia en Colombia cuando vieron que las barbas se le estaban incendiando también a ellos, en Bogotá se reunieron, hicieron un pacto. Hombre, no nos matemos más, por supuesto ellos no estaban matando, estaban tomando whisky, lo que estaban matando eran nuestros campesinos, en todos los departamentos de Colombia, más en el Valle, en el Tolima, en Santander, etc. Hacen un acuerdo, un pacto entre ellos. Según ese acuerdo, iban a gobernar 4 años el Partido Conservador, 4 años el Partido Liberal y se repartían los puestos. Si hay que nombrar 20 maestros, entonces 10 liberales y 10 conservadores. Vamos a acabar la violencia. Pareció bonito en el momento. Ese acuerdo se llamó el Frente Nacional. Exacto. 4 periodos presidenciales, 16 años de Frente Nacional. Yo quiero hacer un paréntesis, aunque usted de pronto ya lo iba a decir. Ese acuerdo se llamó el Acuerdo de Benidorm, porque fue precisamente en ese pequeño pueblo español donde vivía Laureano Gómez, que se había exiliado, y Alberto Lleras Camargo. Laureano Gómez del Partido Conservador y Alberto Lleras Camargo del Partido Liberal, los que hicieron ese pacto, que fue muy parecido al pacto que hicieron en Venezuela entre adecos y copellanos. Sí, efectivamente, el acuerdo de Benidorm es el mismo Frente Nacional para nosotros comprenderlo. Como quien dice, compartámonos la torta. Exacto. ¿Qué pasó ahí? Inicialmente parecía bueno, pero al decir prácticamente como norma constitucional, 4 años los liberales y 4 años los conservadores, excluyeron a todos los demás movimientos o partidos políticos que hubieran surgido o que pudieran surgir en Colombia. 3 periodos presidenciales después del Frente Nacional
Y la violencia no cesó, la violencia no cesaba. Primero, porque los acuerdos fueron suficientes para lograr, digamos, una reconciliación nacional, no que sea un acuerdo político por lo alto. Continuó la violencia de los 50, continuó en los 60. Aquí en el Huila fuimos azotados en el 62, 63, con bandas que venían de los llamados pájaros, conservadores armados, en el noroccidente del Huila, Palermo, Yaguará, bueno, etcétera, en el noroccidente de nuestro departamento, donde se hizo, bueno, célebres bandoleros, tristemente célebres como Tres Espadas, como el Renco, Saúl Quintero, como el Mico, varios bandoleros. Siguió la violencia acá, pero también siguió en el Tolima, porque en el Tolima quedó un reducto de liberales que no se entregaron y que fueron influenciados ahí por el Partido Comunista de Colombia, que ya existía, que era ilegal ser comunista, lo perseguían y hasta los mataban, porque ellos estaban por fuera de cualquier cosa política en Colombia. Había ya un pequeño partido socialista. Todos quedaron excluidos. La violencia no paró por la exclusión que se dio de otros movimientos y otros partidos políticos. El Frente Nacional, que parecía tendría una esperanza para Colombia, resultó mantener la violencia en Colombia por la exclusión, algo muy grave. Para el último periodo del Frente Nacional, un general de la República, muy querido por el pueblo, también con un gran liderazgo en Colombia, el general Gustavo Rojas Pinilla, montó su propio movimiento político en contra del Frente Nacional. Yo voy a romper el Frente Nacional, y él repitió palabras de Jorge Eliezer Gaitán. Ese es un Frente Nacional de la oligarquía. Retomó palabras del movimiento gaitanista. Los poderosos hicieron el Frente Nacional. Vamos a rescatar a Colombia y la libertad política de Colombia, que nos ha quitado el Frente Nacional. Formó un movimiento político que llamó Alianza Nacional Popular, conocido como ANAPO, y se lanzó a la presidencia de la República por fuera del Partido Liberal Conservador, por fuera del Frente Nacional. Que fue Gustavo Rojas Pinilla. Gustavo Rojas Pinilla, el general Gustavo Rojas Pinilla. Entre el 53 y el 57 fue presidente de facto. Sí, él fue presidente. Entonces, como la gente lo recordaba, ahora, ¿cuándo? Es que Rojas Pinilla no dio un golpe de Estado porque a él se le antojó, porque fuera un guerrerista, fuera un dictador, sino porque en los días que se dio, el año que se dio el Frente Nacional, estaba esto tan mal que nadie confía en liberal o conservador. Sí. Subimos un liberal, los conservadores nos atacan otra vez. Subimos un conservador, los liberales nos atacan. Les tocó llamar al general Gustavo Rojas Pinilla, asuma el poder, general. Y él se dio cuenta de muchas cosas. Como dice el doctor Santiago, ya había sido presidente de facto, nadie había votado por él, pero él fue un hombre muy conocido y, entre otras cosas, un gran gobierno que hizo Gustavo Rojas Pinilla. Las grandes obras que hizo Rojas, aquí no las vamos a enumerar, busquémoslas en la historia. Les cuento, por ejemplo, el aeropuerto El Dorado. Exacto. El SENA. El SENA. Sí. Sendas, un servicio de salud para los colombianos, salud pública, salud gratuita, en Sendas. Sí. Yo fue un hombre avanzado. Y ahí nació también el bienestar familiar. Que el bienestar familiar, se llamaba. Sí, la sala cuna, que después en el gobierno ya de Viera Restrepo, la esposa de él conformó el bienestar familiar. Y una asistencia social a la gente más pobre. Excelente, excelente. Cobijas en adelante hasta, bueno, yo no viví en esa época, me cuentan, sí, uno lo sabe. Los que vivieron. Sí, claro. Sí. Eso lo recordaba la gente. Sí. Empezó un gran movimiento popular a apoyar a Rojas Pinilla, hasta que los ricos, hablo de Pitalito, oiga, ¿será que Rojas Pinilla gana? Empezó a haber nerviosismo. Ahí me dio un amigo, Roberto Rivas, con el tiempo. Yo me di cuenta que iba a ganar Rojas Pinilla cuando los ricos se volvieron Rojas Pinillistas. Ajá. Palabras de él. Claro. Porque Pitalito primero le hacían así, sí, los despreciaban. Luego dijeron, ¿qué tal que gane Rojas Pinilla y nos persiga? Ajá. Entonces salían con el dueño del Teatro La Hoyos, que no recuerdo el nombre, da un nombre rico, un Pitalito. Ricardo Sterling. Salió al balcón, viva el general Gustavo Rojas Pinilla, faltando 15 días para las elecciones. Se volteó la tortilla. Sí. Había un movimiento en Colombia de jóvenes universitarios, casi todos,
excelentes hijos de Colombia, muy inteligentes. Habían participado la mayoría de ellos en la FARC. Se han formado militarmente en las FARC. De pronto han arrancado de la JUCO algunos, otros se metieron a la FARC. Hablemos de Jaime Bate Mancayón, hablemos de Iván Marino Espina, Álvaro Fayad, Gustavo Arias Londoño, otros. Y un gran anapista de ese tiempo, médico santandereano, Carlos Toledo Plata, con un pequeño movimiento que llamaba Anapo Socialista. Después reforzó a estos jóvenes de los que le hablé primero. Estos jóvenes, liderados por Jaime Bate Mancayón Samario, primero fueron de la FARC y ellos salieron por las buenas de la FARC. No fueron disidentes, no fueron desertores, hablaron con Marulanda, con Jacobo, con los de ese tiempo, los líderes de la FARC de ese tiempo. Miren, nosotros no caemos aquí, se dieron cuenta que eran jóvenes valiosos, sí, los dejaron ir de las filas de la FARC. Ellos conformaron un movimiento que llamaba los comuneros. Había gente de Bogotá, era un grupo, un núcleo. Sí. Bogotá, Medellín, Cali y la costa. El movimiento de la ANAPO del general Gustavo Rojas Pinilla, efectivamente en 1970, para empezar el último periodo del Frente Nacional, gana Rojas Pinilla las elecciones de 1970. Indiscutiblemente la historia no se puede borrar de un plumazo. Rojas Pinilla ganó las elecciones. ¿Se la robaron? Y eso la historia cada día lo señalará, claro, con más fuerza. Se robaron las elecciones de 1970. El que era presidente, Carlos Lleras Restrepo, le entregó al mando a un presidente espurio, que han robado las elecciones, al señor Misael Pastrana Borrero, padre de Andrés para los jóvenes. Y huilense. Huilense, sí, perfectamente. Y fue un 19 de abril las elecciones. De ahí viene el nombre. Un domingo 19 de abril. Entonces, estos jóvenes, primero, el pueblo cuando se da el robo en las elecciones, iba a reventar. Denos el agua donde nos robaron las elecciones. Miles, tal vez millones de colombianos a las calles. Sí. Esperando una voz del general Gustavo Rojas Pinilla, rebelión, insurrección. El general ya estaba cansado y viejo y enfermo. Prefirió reducirse. Los helicópteros estaban por encima en el Chicó, en Bogotá, de la casa de Rojas Pinilla. Él vivía, perdona que le haga la... Es que yo me recuerdo, porque él vivía en Teusaquillo. Teusaquillo. Y a 4 cuadras de la redonda sitiaron el sitio, incluso con tanquetas del ejército, y no dejaban entrar a nadie. Le cortaron el servicio telefónico para que no se comunicara. Era servicio de cable, de esa época no había celular, para que entiendan los que... Claro, entonces el general Rojas dice, bueno, yo aquí estoy solo, viejo y enfermo. Sí. Sé manejar un arma, pero aquí no tengo ni un revólver. ¿Qué hago contra los fusiles y los helicópteros del ejército, que era su ejército, que le estaban como los zancudos zumbando, picándole ya la cara? Zumbándole la cara. Zumbándole la cara. Entonces, pues se da ese, digamos, la desmoralización del general. Sí. Habló por radio. Y dijo, acepto la derrota, he perdido las elecciones. Ganó el señor Misael Pastrana Borrero, no dijo más. La gente salió a la calle ya no a rebelarse contra el robo de las elecciones, sino a rebotarse contra el general Gustavo Rojas Pinilla, traidor. Nos vendió el movimiento. Lo recuerdo porque mi padre fue anapista. Ajá. Y nos llevó de la mano hasta lo que llamaba el comando anapista, y toda la gente estaba furiosa. Y decían, papá, nos robaron las elecciones y se vendió el general Rojas Pinilla. El doctor Jorge Arturo Porras, lo recuerdo perfectamente con sus discursos radicales. Don Antonio Naranjo, don Miguel Durán, líderes de la ANAPO en Pitalito, hoy fallecidos, pero muy buenos líderes, y otros, por supuesto. Sí. A ese grupo de anapistas perteneció mi papá, que también fue militar. No había votado, votó por Rojas Pinilla porque era su general. Esos comuneros se unen en Medellín. Tema el robo de las elecciones. A pesar de que ellos habían estado en las filas de la FARC, no eran comunistas. Claro. No eran comunistas. Sí. Y se declararon demócratas. Vamos por la democracia en Colombia. En ese tiempo que un revolucionario hablara de democracia, eso era un chiste. ¿Cuál democracia, viejo?
¿Para que nos roben las elecciones otra vez? Eso no es democracia, eso no es nada. Vamos es con las armas y nada más, las guerrillas, punto. Pero si toca armarse, el pueblo se arma. Pero seguimos siendo demócratas, que sea el pueblo el que manda. Y no nos pongamos a pelear que si somos de Rusia, de China o de los Estados Unidos, o somos de quién, de Vietnam, de quién somos. En ese tiempo había que alinearse a un país extranjero que estuvieran con las ideas de uno. No, somos bolivarianos. Por primera vez se rescató el nombre de Simón Bolívar. Vamos a unir a América Latina para hacer de América Latina una potencia que sea capaz, por fin, de hacerle resistencia al imperio de los Estados Unidos, porque nos tienen totalmente apabullados. O sea, la lucha no era solo aquí por la comida, por la salud, por la educación, por la democracia, sino también por la independencia nacional, movimiento bolivariano. Algunos puntos en los cuales se pusieron de acuerdo y deciden lanzar un movimiento propio con un cerebro grande, dos cerebros enormes. Primero para la organización y la parte militar, Jaime Bateman Cayón. Claro. Un hombre grande, gran hijo de Colombia. Y segundo, el hombre, diría yo, más inteligente que tuvo el M-19, Álvaro Fayad. Le decían el turco Fayad, pero como decía bien el doctor Santiago, que conoce muy bien la historia, él no era turco, era kurdo, pero venía de Turquía porque los kurdos están sin patria, como los palestinos. Entonces le decían el turco Fayad, pero era kurdo, muy bien formado, gran hombre. Él, por ejemplo, ¿qué le vemos a Álvaro, o qué le ve el M-19 a Álvaro Fayad? El nombre. ¿Qué nombre? Eso de los comuneros no sirve. No le sonaba para impactar. Él es el que dice, hombre, un 19 de abril nos robaron las elecciones. Ajá. Consigamos como nombre el movimiento 19 de abril para que el pueblo siempre se acuerde que un 19 de abril de 1970 nos robaron las elecciones y por eso nos alzamos en armas. Porque nos robaron las elecciones. Por la democracia. Empezaron a llamarse por la democracia en armas. Todo el mundo decía, están locos. ¿Cómo así que la democracia en armas? ¿Dónde se ha visto eso? Si le podemos decirle así para que vote, no. Vamos a rescatar la democracia. No vamos a obligar a nadie a votar. Vamos a rescatarla. Así, de ese grupo los comuneros, por el robo de las elecciones, respaldando al general Rojas Pinilla, o a su hija, cuando él falleció, María Eugenia Rojas, mamá, y excúsenme la expresión tan dura, pobrecito el abuelo va a revocar en la tumba, mamá de Samuel Moreno, que está preso por corrupto. Ya murió. Murió, correcto, tiene toda la razón. Sí, el otro murió. El otro hermanito, sí está vivo y pagando. Samuel falleció. Sí, Samuel. Nieto de Rojas Pinilla. Iván Moreno. Que está Iván, ese sigue vivo. ¿Qué hacemos? Primero un llamado al pueblo. ¿Cuál es el llamado? Se lo ingenia Jaime Bateman. Con el pueblo, con las armas, al poder. Puntos a rescatar. Somos bolivarianos, somos nacionalistas, somos demócratas y no nos pongamos con tantos puntos que nos dividimos. Claro. Clarito, 3, 4 puntos, basta. Y nosotros armémonos. Segundo, secreto total. Eso tiene que ser absolutamente clandestino al principio. Entonces se secretearon todo, absoluto secreto de guerra y empezaron a ver qué hacemos ya en lo militar. Claro. ¿Qué tenemos? 2 revólveres. Uno suyo y otro, no tenemos más. Platica, hay una platica que teníamos por ahí los comuneros, un conchito. ¿Qué hacemos con eso? Compremos nosotros par de revólveres. No, los allá gastamos chiflados. Vamos a utilizar los medios mismos de ellos. Esa plática metámosla en propaganda. Entonces se acuerda de que en el mismo espectador, al mismo tiempo, estaban los periódicos de ellos, sacaron una propagandita donde decía, yo la recuerdo, era casi un niño, pero la recuerdo perfectamente, contra los parásitos, M19 no más. Ya llega M19. Ya llega M19. Contra los gusanos, ya llega M19. Nadie sabía nada. Contra las ratas, ya llega M19. ¿Qué decían, hombre? Viene un nuevo purgante, un vermífugo. Y los últimos días, ya en el preámbulo de esa toma,
decía, era en las primeras páginas, pagaron las primeras páginas, primero eran las internas, pero en las últimas semanas ya fue en la primera página del Tiempo y El Espectador que salía el letrero bien resaltado. Entonces, claro, sí. Pero nadie sabía. Sí. Pero ya el país sabía que un nuevo purgante, ¿cómo será eso? 4 años después, en 1974, empezando el año en enero, este grupo de jóvenes revolucionarios, anapistas, dicen, bueno, ¿cómo vamos? Nosotros somos bolivarianos, ¿cómo vamos a empezar? Entonces se les ocurre que nuestro primer golpe sea rescatar para el pueblo la espada de Bolívar. Para el M-19 era recuperar la espada de Bolívar para el pueblo. Para otros, ¿cuál recuperar? Eso es un robo, es robar. Pongámosle el nombre que queramos, el M-19, naciente en 1974, se toma la Quinta de Bolívar, estuvo Bayat, quien dirigió la operación, Álvaro, estuvo Jaime Bátema, me refiero, sí. Estuvo Iván Marino Espina, bueno, otros compañeros comuneros, luego ya M-19, una operación que fue muy limpia, a pesar de que fue en Bogotá con mucho riesgo. Ellos eran reclutas en lo militar, habían tenido un entrenamiento en la FARC, sí. Pero en la operación de ciudad podríamos decir que eran unos reclutas, les fue bien, se llevaron la espada de Bolívar, jamás la encontraron, ellos mismos tuvieron que entregarla después, 30 años después, no 30, 12 años más o menos después, se trajo desde Cuba, se entregó la espada. Ahí está, otra vez, ya está en la casa de, sí, claro. En la casa de Bolívar, en la casa museo de Bolívar. Fue una acción limpia con un dolor. El vigilante que estaba ahí, no había policía, no había ejército, no había nada, había un vigilante. Cuando vio que los muchachos se bajaron de un carro viejo con revólveres, él fue a sacar el arma. Y todos le gritaban, no. Pero él sacó el revólver, desgraciadamente falleció un vigilante. Sí. Duele todavía, duele después de tantos años, sigue doliendo una víctima porque él debió siempre el revólver se lo iban a llevar. Sí. Pues llévenselo, pero yo me quedo vivo. Se hizo sacrificar ese. De resto limpiecito se llevaron el arma. El totazo en Colombia fue espectacular. Y a nivel internacional. Claro, un golpe tenaz en España. Sí. Decían, vea con la espada que nos cortaron la cabeza a nosotros, se la robaron unos terroristas en Colombia. O sea, en Europa el golpe fue, en Colombia ni más faltaba. Claro. Todos los días, todo. O sea, el genio de Álvaro Fayá ahí se comprueba. Sí. Gastamos una platica, en lugar de comprar revólveres, pagamos unos anuncios, pero hoy el M-19 existe, tenemos la espada de Bolívar, todo Colombia nos conoce y el mundo sabe que aquí en Colombia existe el M-19 en 1974. El día anterior, perdone que le haga un paréntesis, ¿sí? El día anterior a esa toma, en los periódicos, o sea, mañana. Y el día, digo sí. Por la mañana, hoy llega el M-19. Y llegó. Llegó. Entonces, sí. Ese es el inicio del movimiento 19 de abril, unos jóvenes. Yo quiero hacer aquí un paréntesis. En Colombia y de pronto en otros países latinoamericanos, pero sobre todo en Colombia, aquí nace una guerrilla y no la acaba nadie. Así es. Entre 10 colombianos arman una guerrilla y a los 5 años son 200 o 300. Sí. Y no se acaba, no lo acaba ni a plomo, ni con consejos, de ninguna manera, ni aislándolo, porque esta topografía colombiana, con su macizo, con su selva, con su llano, con sus ríos, se presta para las guerrillas rurales, y eso es indiscutible. Ahí, más tarde se forman las guerrillas rurales del M-19, pero arrancaron en 1974 como grupos urbanos, por la democracia, por la independencia nacional, movimiento bolivariano y sobre todo por la justicia social. Inicialmente fue muy duro, había mucho secretismo, nadie sabía quién era el M-19, solo lo conocían entre ellos. Así arrancó la historia del movimiento 19 de abril. Frente Nacional, primero, asesinato de Gaitán,
Sí. Violencia en Colombia. El general Gustavo Rojas Pinilla lo ponen de presidente de la República, de los mejores presidentes que ha tenido Colombia, tal vez el mejor después de Simón Bolívar. Luego, ese Frente Nacional fracasa por la exclusión. Las elecciones de 1970 se las roban. Faltaba un periodo para el Frente Nacional. Se podría el Frente Nacional. Gana las elecciones Rojas Pinilla con la Alianza Nacional Popular. Se las roban las elecciones. Entonces los comuneros, FARC, formados allá, pero independientes, que ya estaban formaditos, forman ese grupo que terminó siendo el 19 de abril y que hoy aún está haciendo historia en Colombia y hará mucha historia en Colombia. Pues dejemos allí esa parte y dentro de 8 días retomamos el resto de más historia del M-19 porque esto apenas comienza. Si le parece a usted, doctor Emilio. Sí, doctor Santiago, yo pienso que hasta ahí para el inicio. Sí. Vamos a hacerlo así un poquito pedagógico porque la historia tenemos que conocerla. Que sí. Y sobre todo, párenle bolas a esto. Porque el que no conoce su historia, un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla. Qué doloroso es que el pueblo que no conoce la historia repita la violencia y repita la guerra. Hoy en Europa, como si no la conocieran, aún en eso, qué dolor. Aprendamos la historia para no repetirla. Aquí estaremos en otros encuentros con el doctor Santiago, con CBC Noticias y sobre todo con ustedes para que aprendamos, para que no olvidemos lo que no hay que olvidar. Muchas gracias, doctor Emilio, por estar aquí. A usted, doctor Santiago, aquí estaremos nuevamente con ustedes. Muchas gracias a ustedes, amable audiencia de CBC Noticias. No se pierda el próximo capítulo de la historia del M-19 contada por el doctor Emilio Bravo Muñoz. Muchas gracias a todos. Y en la historia de Colombia, el M-19 hace parte de esa historia. Hacemos parte de la historia, gracias.